Bien, Paula. A ver, normalmente nosotros trabajamos con esta ecuación. ¿Está claro? En el ejercicio de reflujo está esta ecuación. ¿Sí? Paula me Sí, preguntaba, ¿cómo? no, sí, decía que sí. Paula me preguntaba, decir, bueno, ¿y por qué calcula así? ¿Por qué calcula así? ¿Y cuál es la diferencia? A ver, eh, es cómo se calcula, con qué referencia se calcula. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de A requerido, es el área que necesito, para hacerlo claro. Área requerida es el área que necesito. AR, ¿sí?, es el área real que tengo. Es decir, cuando yo defino el U primero arriba de todo, defino la configuración de tubos y el diámetro de carcasa y todo, ahí establezco que el equipo que yo voy a evaluar es de tantos metros cuadrados. ¿Se entiende la diferencia? Una es el área que me da el cálculo, que es esta área requerida, es decir, lo que necesito de área para esa configuración, y otra es la configuración que yo elegí y el área que yo elegí. Originalmente, ¿se acuerdan que el proceso era, yo elijo un área, calculo, verifico, si no da, vuelvo a intentar hasta que cierre con un porcentaje de exceso de área determinado? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Es un tema de cómo lo entendemos. ¿Está claro? A ver, en todos los casos yo les recomiendo que aparte de aplicar la fórmula, miren los números. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse en este caso, el área requerida, perdón, ¿podés subir un poquito para ver el otra área, digamos? O listala, o escribila para que te... Exactamente. Bien, ahí está. Fíjense, si yo pongo esta ecuación, o si yo pongo esta ecuación, en un caso me da 58% más, ¿sí? Y en otro caso me da 142% más. Y ustedes dicen, ¿pero qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué me está dando esto? Bien. En un caso, referencia al área real, y en otro caso, referencia al área requerida. ¿Qué significa que referencia al área real o que es referencia al área requerida? Significa que en un caso yo digo cuánto me sobra con respecto al área real, y en el otro caso yo digo cuánto me sobra respecto al área requerida. ¿Qué significa esto? O sea, a ver, yo hice el cálculo, primero definí el área real que tendría definiendo con un U que yo saqué de una tabla, establecí una configuración, saqué un área real, que digo, con esta área, este sería el equipo que yo en principio elegiría, y ahora lo voy a chequear. Cuando llego al resultado, yo digo, del chequeo me surge este equipo, este otro equipo. Bueno, ok. En un caso, yo hago la razón así, y en otro hago la razón así. ¿Qué significa? Que en un caso, yo estoy poniendo como prioridad el área real, y en otro caso estoy poniendo como prioridad el área requerida. Por ejemplo, si ustedes ponen el área real, como en este caso, como su faro, le dice que respecto al área real, el área requerida representa el 58%. Más. O sea, perdón, que el área real representa el 58% más. ¿Qué significa? Que yo tengo un área real que respecto al área requerida es el 58% más. En cambio, si yo hago al revés, ¿sí?, y pongo el área requerida, que es un valor, fíjense, mucho más bajo, les da que es mucho más alta la diferencia. O sea, acá, del área real, me sobra el 58%. Acá, del área requerida, el área real tiene un 150%. Y ustedes dicen, y bueno, ¿con qué se come esto? Y bueno, a ver, normalmente lo referimos al área requerida por eso. Porque la diferencia, porque ustedes el área real, como están calculando, ustedes pueden modificarla. Pueden modificar, por ejemplo, el largo.
lo pueden hacer más chico y mantener la misma configuración. Entonces podrían trabajar bajando este valor. Podrían que no, puede ser que sí, o si no tienen que cambiar la configuración y ya van a volver a tener que calcular el área, un nuevo equipo. No sé si está claro lo que estoy diciendo o no. En un caso le va a dar valores más grandes que en el otro. ¿Por qué le va a dar valores más grandes? Cuando hacen con el área requerida es un cálculo mucho más exacto. Porque el área real, si lo fijan con respecto al área real, si el área es muy grande, le va a decir que tienen poco exceso comparativamente. Acá les da mucho más exceso de área. Y les da el exceso real de área que tienen. Acá les da un exceso respecto al área, perdón, acá les da el exceso respecto al área requerida. Y acá les da el exceso respecto al área real. Es decir, lo requerido sobre lo real. No sé si hago mucho lío cuando le explico, estoy tratando de que entiendan qué es lo que quiero decir. Usualmente corresponde hacerlo con esto. Pero si lo hacen de esta forma, porque se equivocan, lo que tienen que tener claro son los valores que tiene cada uno y qué es cada cosa. Es decir, el área real depende. Si yo ya tengo un equipo y lo estoy evaluando, yo no lo voy a poder modificar. Pero si yo tengo un equipo que estoy calculando, yo sí lo puedo modificar. Entonces, por eso depende del caso. Pero en principio siempre conviene establecer esta ecuación porque lo evalúan respecto al área requerida, o sea, lo que necesitan. Entonces hacen la comparativa con respecto a lo que necesitan. Y esta comparativa respecto a lo que necesitan le dicen que tiene más de una vez el área que necesitan. Con lo cual, el área está sobredimensionada. ¿Sí? Acá también les dice que está sobredimensionada, pero se lo dice de otra manera. ¿Sí? Si ustedes saben lo que están hablando, claramente van a sacar la misma conclusión mirando y por comparativa. ¿Se entiende? Yo siempre recomiendo que hagan la comparativa, porque por ahí, por error, se bandean en estos datos y ponen al revés, porque se equivocan, y sacan una conclusión muy diferente de la realidad. Eso me pasa, normalmente siempre corrijo esto, porque independientemente de cómo sea la ecuación o cómo la utilicen, lo importante acá es mantener las relaciones correctas. Si ustedes ponen el área requerida por el área real y el área real por la requerida en esta ecuación, les va a dar al revés. Les va a decir que les falta área. Y ese es el error más grave. Ahora, si tienen que comparar entre esto y esto, les conviene hacerlo de esta forma. ¿Sí? Les conviene de esta forma. Y no de esta. ¿Está claro? Creo que dije bien o dije al revés. Les conviene, sí, de esta forma. Les convendría porque está con respecto al área requerida, no con respecto al área real. ¿Sí? No sé si se entendió o no. Sí, profe, ahí se entendió, gracias. Medio por ahí, este punto que es o sea, existen dos formas de evaluar esto. Lo hacen con una fórmula y sacan un resultado en función de lo que te da, o si no, hacen una simple comparatoria entre esto y esto. Esto es lo que necesito, esto es lo que tengo. ¿Me sirve o no me sirve? Y bueno, en este caso, vean, 173 es más del doble, lo que necesito. Casi el doble. Un poquito más del doble. Casi, 142%. Entonces es un área muy grande para lo que ustedes necesitan. Tienen que recalcular, deberían recalcular. Después ustedes toman la decisión que quieran, pero deberían recalcular. Bien, Gracias, sé que es profe. un poco complejo por ahí, estas cuestiones cuestan un poquito de entender, pero bueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que necesitan? ¿Ah? Bueno, si no tienen demasiado, yo les querría compartir pantalla, o sea, yo lo quisiera hacer la siguiente aclaración. En el tema de eficiencia energética, cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de algo que no solo, digamos,
que acá en Argentina se está empezando a ver, se ha avanzado un poco desde unos años atrás, está cobrando fuerza. Hace unos años incluso tenía más preponderancia porque había una liberación de tarifas. Al haber una liberación de tarifas, bueno, las empresas empezaron a preocuparse por reducir el consumo, precisamente porque es un factor de costos, ¿sí? Entonces, a su vez el petróleo había subido, no es el caso de ahora, que estaba más bajo, digamos, pero el petróleo había subido bastante, con lo cual se había encarecido el costo operativo de generar energía. Tiempo atrás, incluso había un proyecto, hace 4, sí, el anterior gobierno le había dado un cierto impulso a la generación de energía, y le había dado un impulso a la generación de hacer eficiencia energética. Entonces empezó a meter el tema a través de la Secretaría de Energía de la Nación, para que las empresas se sumaran. Ahora hay una iniciativa similar que se está empezando a explotar, similar, no igual, pero similar, donde se está propendiendo a las empresas a que empiecen a participar, primero brindando datos, y después ya participar en ciertas iniciativas. Por ejemplo, redes de eficiencia energética, que se llaman, que son, digamos, grupos, se juntan, se agrupan en empresas y se hacen una formación para los líderes energéticos de cada empresa, y se propende a que las empresas entren en un sistema de gestión de la energía. Cuando hablamos de sistemas de gestión de la energía, lo que hablamos es tener un sistema que propende a tratar de consumir cada vez menos. O al menos, por cada incremental de producción, no se consuma la misma cantidad, no sea proporcional el consumo, ¿sí? Esas iniciativas en Argentina son muy tranquilas, pero en otros países, sobre todo los países europeos, son muy redituables por el hecho de que el Estado participa activamente y brinda planes especiales y regravaciones de impuestos especiales, y a su vez propende a la utilización de tecnologías que sirvan para reducir, no solo para usar energías verdes, sino también para reducir el consumo. Se sabe que en el mundo, si nosotros tomáramos las, digamos, dos patas, que una es la generación de energías limpias, y la otra, la deficiencia energética, o sea, consumir menos para hacer lo mismo, o sea, esto es producir limpio, y esto es consumir menos. De las dos, la más importante sería esta, ¿sí? En reglas generales, y yo se los dije en los videos, aproximadamente más o menos entre el 15 y 20% de la energía se puede ahorrar sin hacer demasiados gastos, ¿sí? Con lo cual es un número importante. Estamos hablando de mucho, mucho dinero y de mucho potencial de ahorro. Las energías limpias es una forma, pero ahorrar energía al no consumir es más importante que generar energías limpias, ya que lo otro es un ahorro puro, es una descontaminación pura al medio ambiente, y también económicamente eficiente. Por eso es que surgió tiempo atrás, hace unos cuantos años, unos 10 años más o menos, la ISO 50001. La ISO 50000 es como la ISO 9000, pero para la gestión de la energía. ¿Qué es lo que hace? Y bueno, te establece cuáles son las pautas que tenés que seguir para tener una empresa o una planta que sea, digamos, que busque la eficiencia energética. En los videos está claramente cómo se hace, las principales ideas de eficiencia vía la ISO 50000. Ahora, concretamente, ¿cuáles son las actividades que tenemos que hacer? O sea, la ISO 50000 lo que
pretende formar un sistema, o sea, una forma de hacer las cosas, de manera que lleve a un plan, a ejecutar ese plan, a verificar el cumplimiento y a retroalimentar ese plan en un ciclo cerrado, un ciclo de Deming, de manera de que podamos ser cada vez más eficientes. ¿Sí? Entonces, en el caso de las plantas químicas, o de las plantas que ustedes van a estar conviviendo, aquellos que sean ingenieros de planta, hay un par de cosas que son sí o sí que ahí tienen oportunidades bastante importantes. Muchas de ellas yo las digo en los videos, ¿sí? Pero de todas ellas, la que más importancia, una de las que más importancia tiene, es la reducción de energía de la fuerza motriz, que es el vapor. ¿Sí? Entonces, yo lo que quería es hacer un poquito de alusión básica de cuáles son los principales ahorros que pueden ustedes hacer. Algunos están expresados, ya los expresé en el video, pero quería hacer algunas aclaraciones adicionales. Les voy a subir algunos archivos, ahora les voy a compartir archivos de, por ejemplo, no sé si ven ahí, ¿están viendo? Esto es un archivo que ustedes lo pueden bajar incluso de internet, donde está disponible, que se llama Guía de Eficiencia Energética del Sistema de Vapor. Eso se hizo el Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía. Acá hay gente bastante reconocida, yo conozco a esta persona, que fue subsecretaria de Eficiencia y Ahorro de Energía en la época de Macri, en el gobierno de Macri. Y, por ejemplo, bueno, hay otra persona más que no la encuentro acá, que también me pareció muy importante, muy clara. A mí digamos, es la que me formó un poquito a mí en esto. Que se llama Andrea Haynes, y la otra chica, también, bueno, ahora no me acuerdo el nombre. Bien. En sistemas o sea, ustedes normalmente las plantas químicas van a tener sistemas de vapor. Normalmente casi todas las plantas tienen un sistema de vapor, salvo honradas excepciones, porque el vapor, y ustedes saben, es uno de los fluidos más eficientes en la transferencia de calor, con lo cual se lo usa como fuerza motriz y también como vector energético para poder movilizar, ya sea calentar equipos, mover órganos de máquina en algún caso, y generar inocuidad, o sea, generar condiciones de temperatura que permitan mantener las instalaciones libres de gérmenes, por ejemplo en el caso de las alimenticias. Bueno, y es una forma fácil de transferir calor, con lo cual se usa bastante. En el caso del vapor, nosotros, o sea, podemos tener eficiencias en el caso de la generación, es decir, en la zona de la caldera, eficiencia en la zona de distribución, es decir, en los ramales que distribuyen vapor. ¿Se ubican lo que estoy diciendo? O eficiencias en el uso del vapor. ¿Sí? Esas tres cosas son las tres patas del uso. Si ustedes, perdón, a ver si puedo. Si ustedes, este es otro, ¿me están viendo que cambié de pantalla? Hola, ¿me ven que cambié de pantalla o Sí, no? profe. Bien. Este es otro archivo de Spirax Sarco, ¿sí? Que bueno, en eso es bastante líder, y yo les voy a subir varios videos de distintos sistemas donde ellos los explican mejor ellos que lo puedo explicar yo, así que hay una página de Spirax Sarco que tiene muchísima información de eficiencia energética, y en general de los sistemas de vapor.
Así que los invito a ver en las páginas de Firaxarco, tienen la parte de capacitación. Ellos trabajan muchísimo en capacitación. Por cierto, trabajan en capacitación y después te venden los equipos, ¿no? No son ningunos giles, de hecho son los líderes en la industria. ¿Sí? A ver, acá se ve en esta foto un circuito típico de vapor. Supongo que no lo han visto o no han trabajado con circuitos de vapor. Pero básicamente, los órganos que componen este circuito de vapor son la caldera, que produce vapor, un ramal, ¿sí?, donde se produce. Y acá hay estas cosas. ¿Qué son estas cosas? ¿Se ubican? ¿Alguien me puede decir? Acá, fíjense que en todas tienen esto. ¿Qué son esas cosas? ¿Alguien tiene una idea de qué es lo que es eso? ¿Válvula? No. Son trampas de vapor. ¿Para qué sirven las trampas de vapor? Las trampas de vapor sirven para, o sea, ustedes están calentando con vapor, ¿está claro? ¿Y cómo calientan? Cuando quieren calentar, por ejemplo, esta paila, ¿cómo la calientan? Y la calientan por la transferencia, por el cambio de fase entre vapor que pasa a líquido, ¿está claro? Ahora, cuando llega acá, toca la chaqueta, ese vapor, hay una parte del vapor que se transforma en líquido y otra parte sigue como vapor. Si yo entrara con vapor y siguiera curso, estaría calefaccionando con el calor no latente, sino calor sensible, si lo tengo. Y si no, condensaría una parte, mezclaría el vapor con el líquido, cambiaría el título de vapor. ¿Se entiende lo que es título de vapor? ¿Tienen el concepto? Lo deberían haber visto en termodinámica, pero les pregunto, ¿entienden lo que es el título de vapor? Para que hable un mensaje que sirva, ¿no? ¿Entienden o no entienden qué es el título de vapor? ¿Saben lo que es o no saben? ¿Quieren que lo aclare? Sí, profe. El título de vapor es la porcentaje de vapor, o sea, si ustedes suponete, pónganse que yo quiero ver el título de vapor acá. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a sacar una muestra y voy a ver cuánto de ese vapor que viene tiene vapor en el punto de condensación y cuánto ya se ha formado de líquido. ¿Por qué es importante el título de vapor? El título de vapor es importante porque si yo tengo, por ejemplo, acá circulando un vapor que está mezclado con líquido y mucha cantidad, cuando yo llegue al equipo, el contacto va a haber menos concentración de vapor y por lo tanto la transferencia de calor va a disminuir. A su vez, ese líquido me va a generar otros problemas, como por ejemplo golpes de ariete, ¿sí? Que es otro concepto que no sé si tiene. ¿Sí? Entonces, ese líquido, cuando se va condensando, por ejemplo acá se condensa. Si ustedes no pusieran una válvula de retención, que en realidad no es una válvula, sino es una trampa de vapor, ¿qué va a pasar? El vapor golpearía acá, una parte golpearía, una parte seguiría de largo, y seguiría por acá y volvería a este punto. ¿Sí? Entonces yo tengo este elemento para separar lo que es vapor de lo que es líquido. La trampa de vapor lo que hace es separar el líquido que se va a formar. De esa forma, yo acá ingreso con un vapor, acá va a haber una transferencia de calor, y producto de esa transferencia de calor va a escurrir un líquido que lo va a agarrar la trampa y lo va a pasar para este lado, al líquido solo. Y va a quedarse el vapor acá. Es decir, hace como un separador. El líquido sigue su curso, el vapor queda acá. Por cierto, trampas de vapor hay muchos tipos diferentes, con complejidades totalmente diferentes. ¿Sí? Que podemos, la clase que viene, si quieren, o ahora, hacerle una mención rápida de los tipos de trampas que hay y qué usos tienen. ¿Sí? Podemos hacerlo. Entonces, en un circuito de vapor ustedes tienen el vapor que circula hasta los medios de calefacción,
Y a partir de un punto que entra el equipo y sale, tienen un condensado porque el vapor llega hasta acá. Y de acá en adelante no puede seguir el vapor porque si no se hace un lío bárbaro. Imagínense, equipos diferentes que condensan diferente entre sí, entonces generan distinta cantidad de líquido, y ese líquido mezclado con vapor, si no tuvieran estas trampas, seguiría y se haría un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque acá hay una caída de presión, acá hay otra caída de presión, acá hay una cantidad de líquido de vapor, acá habría otra cantidad de líquido de vapor, y eso sería un lío. Entonces por eso se separa, y esos ramales, que ya son de condensado, bajan y retornan. Lo ideal es que retornen y se vuelvan a la caldera. De esa forma tendría un circuito cerrado, ¿sí? Eso que parece tan bonito no es tan fácil. ¿Está claro? Y la pregunta, ¿por qué les parece que no es tan fácil? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no es tan fácil hacer esto, que condensen, vayan, vengan acá y vuelvan? ¿A alguien se le ocurre algo? Por eso quiero tratar de, en lo posible, aclarar algunas cosas, para que ustedes entiendan cómo funciona un circuito de vapor, ¿sí? Y los inconvenientes que tiene, o sea, cosas generales, ¿no? Porque es todo un tema. Sobre todo cuando hay plantas, cuando las plantas son grandes, cuando los usos son diversos. Cuando es una fabriquita chica que tiene una calderita con una paila, y calderita y paila, no hay mucho que hablar. ¿Está claro? Ahora, cuando es caldera, paila, equipo, ya la cosa se complica un poco, ¿sí? ¿Por qué digo que no es tan fácil? Porque nadie habló, entonces sigo hablando yo. Porque la condición de proceso de esto puede ser diferente a la condición de proceso de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que acá yo requiera, por ejemplo, esta caldera produzca vapor a 8 kilos, ¿sí? Y acá yo necesite vapor a 4 kilos. Y acá yo necesite vapor a 6 kilos. Y acá yo, por ejemplo, necesite el vapor a 8 kilos realmente. Entonces yo tengo distintos circuitos que necesito distintas cosas. Entonces, para cambiarle la presión entre este punto y que ingrese la presión adecuada, seguramente yo voy a tener que ponerle una reguladora de vapor. ¿Qué es una reguladora de vapor? Es un órgano, un elemento, una válvula reguladora que me va a cambiar la presión de 8 kilos a 4 kilos, que es la presión que yo necesito acá. Esa pérdida que se sufre en la válvula es pérdida, o sea, se pierde presión y el resultado de la pérdida de presión queda en la nada si ponen una válvula. Ahí existen formas de recuperar la energía, pero convencionalmente se pone una válvula reguladora. Esa válvula reguladora cambia la presión, entonces si yo produzco acá, me gasto en producir 8 kilos para después usarlo acá en 4. Y eso es una pérdida. ¿Tá? Puede ser que este equipo está a 6, tendré que poner una válvula reguladora para que pase a 6, y puede ser que este equipo esté en 8 y yo necesito una válvula reguladora. Pero, cuando voy a condensar, este recipiente está a 4 kilos y este recipiente está a 6 kilos. Entonces, la válvula, cuando la trampa de vapor libera el líquido, este líquido va a estar a 6 kilos y este líquido va a estar a 4 kilos. Entonces, el ramal completo, ¿a qué presión va a estar? Entonces, ahí se empieza a complicar. Se empiezan a complicar los sistemas. A su vez, existen algunos inconvenientes en la realidad, que son uno de los inconvenientes que, por ejemplo, existan, acá hay una serpentina, acá por ejemplo hay una serpentina, existan pinchaduras en la serpentina. Si existe una pinchadura en una serpentina, se va a meter algo extraño al vapor, y esa entrada de ese extraño al vapor va a contaminar el condensador. ¿Y qué va a pasar? Que si yo reciclo eso y lo paso a la caldera,
me va a entrar un elemento extraño a la caldera. Si entra un elemento extraño, ¿qué va a pasar? Va a producir un incondensable. Puede producir un incondensable. Por ejemplo, supónganse que ustedes tienen una planta alimenticia. Las plantas alimenticias trabajan con, por ejemplo, supongamos que sea leche, o como donde yo trabajo en refinería, grasa. La grasa, calentada a temperaturas importantes, por ejemplo en el seno de una caldera, se carboniza y produce, por cracking, incluso la grasa es un éster, puede producir un alcohol y un ácido, y esos componentes son más volátiles que el agua. ¿Y qué pasa cuando tengan un problema? Van a tener un incondensable en la caldera. Ustedes no saben el quilombo que se le va a armar. ¿Por qué? Porque les va a afectar la generación. Porque va a haber algo que va a evaporarse, porque ya está casi evaporado, o sea, con un poquito de calor lo levantan y lo meten en que no sirve para nada, no sirve como un vapor. Entonces, ¿qué va a producir? Va a producir un flujo de vapor que no va a ser vapor. Va a ser vapor con otra cosa. Y esa otra cosa es un incondensable. Y los incondensables saben lo que producen, porque ya lo vimos en intercambiadores, una baja en la transferencia de energía. Baja el coeficiente de transferencia de calor. En la caldera va a producir variaciones en el flujo. Es decir, caídas o variaciones en la presión de la caldera. Y en los equipos va a ser la acumulación de incondensables, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, lo que parece acá simple, hay ciertos elementos que empiezan a complejizar. Si ustedes tienen un circuito simple y no tienen la posibilidad de que ingrese, o lo que calientan es algo que no genera incondensable, es un problema. Eso se llaman circuitos limpios. Es decir, o condensado limpio. Ahora, cuando tengan condensado sucio, o condensado mezclado, o sucio se les llama, el tratamiento que le pueden hacer a ese condensado es totalmente diferente. ¿Sí? Y no es menor el tema. Qué sé yo, por ejemplo, en refinería nosotros tenemos circuitos limpios y circuitos sucios. Y es todo un problema, porque el circuito limpio, cuando se contamina, tenemos unos líos bárbaros. ¿Y por qué se contamina? Y bueno, porque, por ejemplo, existen varias formas. Se pincha una serpentina, hay una mala maniobra en la apertura, y se genera algún vacío, y genera el pasaje de pequeñas cantidades de grasa, por ejemplo, y nos genera un problema importante en la caldera, ¿sí? Y encima se ensucia la caldera, con lo cual es todo un tema, ¿sí? ¿Se entiende más o menos el concepto? O sea, este es un circuito convencional, común, trampa para separar el líquido que viene ahora. Si yo tengo un equipo A4 y otro A6, yo debería tener dos circuitos por separado. ¿Para qué? Para el D4. O sea, esta caldera, pues supónganse que está a 8. Si está todo a 8, esto puede volver acá. Ahora, si este está a 4, la caldera está a 8, yo no lo voy a poder volver, porque tengo una diferencia de presión muy grande. Entonces, yo debería separar los circuitos y de última presurizar para volver. ¿Se entiende? Tampoco puedo convivir con uno de 6 y uno de 4, porque si yo tengo uno de 6 y uno de 4, por diferencia de presión, el líquido, el de 6, si lo pongo a presión 4, el de 6 se va a descomprimir y se va a volver a vaporizar una parte, se va a hacer un flash. Y el de 4 no. Si es al revés, el de 4 no va a salir de la trampa, porque está a mayor presión acá que acá adentro. No va a salir, con lo cual se va a acumular acá, líquido en la serpentina, en la chaqueta. Y eso me va a sacar, el líquido me va a sacar área superficial para que condense. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Estoy siendo más o menos claro con lo que les digo? ¿Mm? Esto díganmelo para que me sitúe, ¿no? Porque si no, pues yo estoy hablando de cosas como si ustedes las entendieran, todo fácil, y a lo mejor están en bola y me están
No le están entendiendo. ¿Se entiende algo o no se entiende nada? Y ya están mirando el celular. Veo que nadie responde. Si nadie responde es porque están... Chao. ¿Se fueron? Profe, se entiende. Es un poco nuevo para nosotros, pero se entiende. Lo que pasa es que no lo ven en ningún lado, lo van a ver en una fábrica. Este es el tema. Entonces la idea es darle un poquito de idea sobre sistemas de vapor para que no estén tan libres a lo que venga, o sea, tan crudos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se gestiona un sistema de vapor? Y bueno, lo ideal es que fuera un circuito cerrado. Pero si no puede ser un circuito cerrado, yo puedo tener un circuito abierto y usar ese condensado para otro uso. ¿Cuáles son los usos que debería tener para un condensado? Varios. Por ejemplo, en el caso de que no pueda retornar, una forma de utilizar es, supónganse que ustedes vienen con un vapor de 8 kilos, ¿sí? Y lo ponen, pasa de la trampa, y ese condensado no lo pueden recuperar porque viene sucio, digamos. Pero sí podrían hacerle flash, hacer una evaporación flash. ¿Se ubican qué es lo que es? Si ustedes le hacen una evaporación flash, es decir, descomprimen parte a otra presión, por ejemplo, tienen 8, hacen un flash para pasar de 8 a 4. Una parte de la energía se va a usar para, o sea, esa energía, el líquido, una parte se va a vaporizar por descompresión. Y va a quedar un vapor a 4 kilos. Y un vapor a 4 kilos yo lo puedo usar para otra cosa. El líquido, como está sucio, el líquido va a quedar a 4 kilos. Y a 4 kilos también lo puedo usar, por ejemplo, para limpiar, para calentar otra cosa, como líquido, o para limpiar. O sea, líquido a 4 kilos está arriba de 100 grados. ¿Sí? Lo mezclo con agua fresca y puedo usar para limpieza. En una planta alimenticia, por ejemplo, ustedes necesitan mucha agua para limpiar, para mantener en condiciones de higiene las cosas. Entonces pueden usar eso para limpieza. Y el vapor, ese a 4 kilos, lo pueden usar, por ejemplo, para algún equipo que necesite vapor a 4 y no vapor a 8. Esa es una forma de usar. Y es una de las formas que más se usa el vapor cuando lo quiero recuperar y no lo puedo reciclar al condensado. Cuando yo puedo reciclar el condensado, lo ideal sería que colecte todo el condensado o distintos ramales con distintas presiones, los colecte, los comprima con una bomba, porque es un líquido, puedo ponerle una bomba, por ejemplo, positiva, hay ciertas bombas que se usan, comprimirlo y mandarlo al tanque de alimentación. ¿Sí? De esa forma, tendría el retorno a la caldera. Por cierto, el tanque de alimentación, previamente, hay que, lo que se llama, desgasificarlo, es decir, sacarle el oxígeno, porque esto cuando cae acá y circula, seguramente se mezcla con aire, con algo de aire que hay en las cañerías, o cuando lo junto todo en un recipiente, seguramente hay algo de contacto con el aire. Y como es, y ustedes deben acordarse, que el vapor es agua desmineralizada, con lo cual es muy ávida de oxígeno y muy ávida de gases. Al ser muy ávida de gases y de oxígeno, si tengo algo de oxígeno, lo tomo y lo lleva en el seno del líquido. Entonces lo tengo que desgasificar. ¿Por qué? Porque si no, meto incondensables acá, a la caldera. ¿Se entiende? Entonces, este tanque de alimentación que le ven este domo, es una alimentación desairador. ¿Sí?
que también se usa para evitar que entre aire a la caldera y genere incondensables. Casi todas las calderas tienen su desairador, sobre todo si son calderas grandes, ¿sí? Es un elemento constitutivo de la caldera, ¿sí? De calderas grandes, de calderas chicas, no, usan la purga directamente. O sea, purgan, cuando arrancan, purgan y van purgando cada tanto, o lo usan o usan el vapor mezclado con aire. ¿Se entiende? Bien, no sé si queda claro más o menos cómo deberían trabajar. Este apunte, que está bastante bueno, esto es, por ejemplo, una válvula reguladora de presión, para reducir la presión. ¿Cuáles son las partes constitutivas? Básicamente tiene un separador de gotas grande, la válvula propiamente dicha, y ahí va el vapor, ¿sí? Este apunte, bueno, el dimensionamiento de las tuberías, bueno, acá habla de cómo dimensionar una tubería, está bastante piola y están los cálculos de cómo se hace. Este apunte está muy bueno, tiene formas de definir nomogramas para sacar cuál es el diámetro necesario en los ramales de una cañería de vapor. ¿Sí? ¿Cuánto es el diámetro y cuál es el diámetro de los colectores de vapor? Porque ustedes tienen, normalmente viene el caño de la caldera, va un colector, que es una especie de tachito, y de ahí salen distintos ramales para distintos lugares de vapor. Bueno, se puede calcular el tamaño del colector, se puede calcular el tamaño de cada una de las conexiones de caldera en función del caudal que quieren transportar y la presión, temperatura de vapor que quieren llevar. Bueno, acá hay distintas fórmulas, yo esto se lo voy a subir, está muy bueno este equipo. Y después, en un sistema que lleva el vapor, ustedes tienen lo que decíamos las trampas. Las trampas están a la salida de los equipos, pero si ustedes tienen ramales de vapor largos, es decir, sale de la caldera, atraviesa 200 metros y llega a las instalaciones, ustedes previamente, en ese tramo de cañería, cada 50 metros, le tienen que meter una trampa de vapor, o un purgador, ¿sí? Son diferentes, las trampas de vapor y los purgadores. Y acá está cómo se hace, cuál es el diseño que tiene que tener una trampa, un purgador, una trampa, con un pozo de goteo, por ejemplo. No así. ¿Por qué así no? Por la simple razón de que, ¿por qué ustedes necesitan en un ramal de 50 metros? ¿Se están entendiendo? O sea, tienen la caldera, sale el vapor, va por un ramal, supónganse 200 metros hasta una de las plantas. Supongan que tengan 3 plantas. En una está pegada a la planta, la caldera. En la otra está un poco más lejos, tiran un ramal de cañería de 50-60 metros, y en la otra tienen más lejos, tienen un ramal de 200 metros, 300 metros. Pasa, les digo que pasa. Cuando ustedes ponen el ramal, si bien lo protegen con una aislación, para que no transfiera tanto calor, pero va a transferir, porque está más caliente que el medio ambiente, con lo cual va a haber una transferencia de calor. Vamos a tratar de que sea lo menos posible, pero la va a haber, porque el delta T que ustedes tienen, por ejemplo, un vapor a, supónganse, 150 grados, 140, 180 grados, respecto al ambiente, que en algunos casos puede haber una helada, por ejemplo, y sea de 2 o 3 grados, es un salto térmico muy grande. Al ser un salto térmico muy grande, seguramente va a haber un salto térmico entre la salida o al final de la protección que tiene la aislación, va a haber un salto térmico, va a haber, por ejemplo, 20 grados. Esos 20 grados le van a generar una pérdida de calor. En el ramal, a lo largo del tiempo, a lo largo de la longitud, ese calor va a impactar. ¿Cómo va a impactar? Y si yo tengo acá que está fluyendo vapor saturado, cuando hay una transferencia en este sentido, se va a producir condensado. Van a ser unas gotitas, que después van a ser más gotitas, y se va a empezar a formar líquido en el fondo o en la parte baja de la cañería. Entonces, en un ramal,
en un ramal largo, cada 50 metros aproximadamente, yo tengo que poner un pozo que es de un diámetro similar al de la cañería, que es básicamente un pedazo de tubo cortado, de manera que el líquido no siga. ¿Por qué no tiene que seguir? Porque si este líquido sigue a lo largo de la cañería, y son 300 metros, y en los primeros 50 metros yo no le puse trampa, ese líquido se va a ir acumulando. A su vez la cañería tiene una pendiente, o sea, se va a empezar a acelerar, ¿sí? Y a su vez, pasan otros 50 metros, yo no puse nada, ¿qué va a pasar? Va a haber más líquido. Y va a llegar un momento, a ver si se los muestro cómo es, ¿qué va a pasar esto? El vapor se va a empezar a acumular y se va a formar esto. Una bolsa sólida de agua. ¿Y qué pasa cuando se forma una bolsa sólida de agua? Y cuando pasa esto, se producen lo que se llaman golpes de ariete. ¿Saben lo que es un golpe de ariete? ¿Han escuchado alguna vez uno? ¿Han visto el efecto que tiene un golpe de ariete? Alguien que trabaje en fábrica, alguna vez estuvo en una fábrica, escuchó algo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Lo han No, visto? profe. ¿No? Bueno. Imagínense que les disparan al lado del oído. Es más o menos el ruido que tiene un golpe de ariete, de una cañería grande. Es un estruendo. Un golpe de ariete les puede hacer reventar una cañería. ¿Por qué? Porque el vapor viene fluyendo, encuentra este tapón, y es como un disparo. ¿Dónde va a pegar ese disparo? Normalmente en un codo de una cañería. O sea, va a ir acelerándolo hasta que cuando cambie la sección o cambie la curvatura, o sea, venga y cambie la posición, va a ser como un disparo. O sea, va a pegar y o sea, es mucho líquido de golpe, golpeando sobre la cañería, y bueno, puede saltar una brida, puede saltar una válvula de seguridad, y se produce la disparada, o puede desacomodar toda una cañería, ¿sí? Digo desacomodar porque les puedo asegurar que el movimiento y el ruido es bastante importante cuando se produce un golpe de ariete. Por eso, esta es una cosa. Por eso, por ejemplo, estos son fuentes potenciales de golpe de ariete. Por ejemplo, un cambio de sección en este sentido. Las secciones en una línea de vapor, si ustedes cambian, tiene que ser en el sentido de la parte superior, no de la parte inferior. ¿Por qué? Porque de esta forma hacen de dique. Entonces se junta, cuando se libere ese líquido o ese líquido se mueve, le hace un tapón. Y ese tapón se va. Y genera un problema de golpe de ariete. Cuando ponen, que suelen usarse cada tanto para evitar, supónganse que ustedes tienen, normalmente las cañerías de vapor pueden ser, normalmente no se hacen de acero inoxidable porque son muy caras, entonces se suelen hacer de acero al carbono. Al hacerlas de acero al carbono, existe la posibilidad de que se genere limadura cuando la hacen a la cañería y a su vez se produce algo de óxido. Se ponen filtros para contener eso que no siga su curso porque, digamos, es un contaminante. Cuando ustedes ponen un filtro en esta posición y lo ponen así, por gravedad se va a formar un reservorio, y ese reservorio en cualquier momento puede salir haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo si la cañería tiene esta forma, ¿sí? Estas son algunas de las ideas, ¿sí? Otra de las cuestiones, entonces, es cuando yo voy a sacar vapor de un ramal, lo saco desde arriba al vapor. ¿Por qué? Porque acá abajo, si yo lo pongo acá abajo, no voy a sacar vapor puro, no voy a sacar vapor vivo, voy a sacar vapor mezclado con líquido, el líquido que está en el fondo. Si bien yo le pongo cada 50 metros, por ejemplo, una trampa, si yo saco en cualquier lugar, lejos de la trampa, el líquido que va a estar acá abajo, me va a generar un título de vapor muy alto, porque voy a colectar todo ese líquido más el vapor que va. Con lo cual lo mezclo con líquido al vapor y le cambio el título. Con lo cual genera una ineficiencia, porque una parte de lo que se va a transportar es líquido que no me sirve. ¿Sí? ¿Se entienden los conceptos que estoy marcando? Este es el concepto que les hablo. O sea,
El vapor tiene que subir e ir para arriba. No agarrarlo de abajo porque va a pasar esto. El líquido se va a ir para ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende algo de lo que estoy diciendo? Bien. Este sería el esquema de un diagrama de tubería en un ramal. Yo tendría que, cada tanto, poner un pozo y un conjunto de purga. ¿Para qué? Para purgar el condensado que se produzca. Y después el resto, el vapor suba, porque lo puede hacer, y baje con una pendiente. Y lo vuelva a subir y bajar una pendiente. De esa forma, en un terreno ascendente, yo puedo ir subiendo y tratando de liberar el líquido que se va produciendo. Ese condensado en el ramal normalmente no se aprovecha, ¿sí? Se tiene que tirar. Esto es un separador de gota, también, que es precisamente para separar las gotas. No es una trampa, es un separador de gotas, ¿sí? Bueno, estos son los filtros, y por acá les voy a pasar cuáles son las prácticas habituales. Bueno, estos son, acá son las trampas de vapor. Bueno, hay muchos tipos de trampas de vapor. Están las de boya, que son las que se usan para grandes consumos. Las termodinámicas, que la verdad que son una porquería, no se las recomiendo, pero son muy baratas, y por lo tanto se usan mucho en la industria, pero son muy ineficientes. Las termostáticas, que hay varios tipos, y las de cubeta invertida, que también son similares a esta, aunque tienen menos aplicabilidad que estas, ¿sí? Pero se usan para algunos procesos, ¿sí? A ver si tenemos, bueno, acá hay cómo seleccionar, ¿no? Pero bueno, esto ya está. Un cachito. Este es el esquema de una, bueno, no, esto después es más complicado. Bueno, acá están algunas cuestiones de cómo armar una línea. Por ejemplo, otra de las cosas que tiene que tener una tubería de vapor es una lira o una curva completa. ¿Para qué se usa esto? Se usa para absorber dilataciones. Si ustedes tienen una cañería muy larga, existen varias formas de poder, o sea, cuando está frío, tiene una longitud. Cuando se calienta, porque lo ponen en funcionamiento, no siempre la línea de vapor va a tener vapor. Pues hace una parada, se enfría la instalación, tienen que poder evacuar el líquido que se produce, y después cuando calientan se produce una dilatación. Entonces son dilatación, contracción, dilatación, contracción. Si no tienen un medio que pueda absorber esa variación, ¿qué va a pasar? Se va a reventar la cañería. ¿Se entiende? Entonces se usan estas liras o curvas completas para que absorban, con esto, que absorban la dilatación. También se usan, si mal no creo está por acá, esto es como dibujarla, los fuelles. Esto es muy usual, ver los fuelles. ¿Para qué se usan los fuelles? Y los fuelles hacen precisamente de fuelle. Absorbe la dilatación entre una cañería cuando se calienta o cuando se enfría. De esa forma pueden absorber la dilatación de la tubería. Bueno, acá hay un esquema de varios fuelles. Yo lo que les estoy tratando de dar es algunos conceptos para que los tengan claros. Bueno, acá están los eliminadores de aire, que también se usan en las tuberías, precisamente cuando ustedes arrancan una instalación. Perdón, acá están. Los eliminadores de aire, que son purgadores, como las trampas de vapor, ustedes pueden, o sea, la trampa de vapor es para separar el líquido del vapor. Las trampas de aire o purgadores de aire se usan con el objeto de separar el aire del vapor. Son especialmente útiles cuando ustedes tienen una instalación que se despresurizó y la van a presurizar. Cuando se despresuriza la instalación, se llena de aire. ¿Está claro? Cuando se presuriza la instalación, empieza a haber aire y hay mezcla de aire y vapor. Los purgadores tienen por objeto separar o ir sacando, purgando el aire que queda, para que no sea una operación solamente manual.
y para que en el tiempo, cuando se va acumulando, porque siempre va a haber un poquito de aire, siempre, incluso en la misma caldera, por más que tengan un desaireador, algo de aire va a quedar, y ese aire va a entrar al sistema. Tiene que haber momentos o lugares donde yo pueda hacer esta operación de sacar el aire. ¿Por qué? Porque es un incondensable, lo tengo que eliminar. Estos purgadores se usan para separar. Estos purgadores normalmente lo que tienen es un fenómeno de bimetálico, que están seteados, puede ser, este bimetálico puede ser también, digamos, con un sistema electrónico, ¿no? Pero los más simples son bimetálicos, entonces tienen seteado que cuando baja la temperatura por debajo de la temperatura de condensación del vapor que tienen a la presión que tienen, liberan. ¿Y por qué? Y bueno, porque si hay aire, la transferencia de calor no es buena, con lo cual la temperatura que tiene ese bimetálico me digo porque es una pila, se produce una pila. Y esa pila, ustedes vieron, supongo que vieron cómo se mide temperatura, con una termocupla, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. El bimetálico lo que hace es mandar una señal y abre. Manda una señal cuando hay una temperatura inferior a la temperatura que tendría que tener vapor y abre. Entonces, ustedes los colocan, si este es el ramal, acá hay un codo y una purga, y en el extremo yo dejo un espacio, en un ramal que se termina, yo dejo un espacio para poner el purgador. Acá hago la condensación, saco el condensado del ramal, y acá dejo un espacio para que, si no el aire no se va a condensar, con lo cual el líquido va a venir por acá, el vapor va a estar ocupando todo esto, pero como acá no hay condensación, o no hay condensación, o no hay que una zona libre, acá se suele acumular el aire, y esto sirve para ir segregándola, o sea, son lugares de venteo en la cañería. Esos lugares de venteo se aprovechan para separar el aire, ¿sí? Algunas otras cuestiones para que lo consideren. Esto yo se los voy a subir. Después, esto también después te lo voy a subir también, el Guía de Buenas Prácticas de Aislamiento Industrial, está bueno, es un manualcito simple de la Comuna de Madrid, de eficiencia energética, porque los europeos están trabajando mucho en eficiencia energética, para que ustedes vean cómo, es de los fabricantes, hecha por los fabricantes de aislación, y por los aisladores. Entonces, tiene algunos tips bastante interesantes de cómo aislar, cuáles son las medidas para hacer, está bueno para leerlo, o para tenerlo como información cuando ustedes estén trabajando en fábrica, ¿sí? Es bastante piola el coso, al menos a mí me generó estuvo bastante bien, digamos, cuando lo leí, la verdad que me pareció bastante bueno. Esperen un cachito, que estaba el otro archivo, esto es de vapor, bueno, me parece que me falta. Aguántenme un cachito, voy a abrir otro archivo. ¿Se entiende más o menos lo que estoy explicando? ¿Los estoy cansando mucho? Estas cosas nadie se las va a explicar, ese es el punto. Se la van a explicar cuando ya sea muy tarde, cuando estén laburando. Y la verdad que, como no hay una materia que vea esto de las fuentes, ¿me están viendo mi cursor cómo me estoy moviendo o no? ¿O no ven nada? Sí, profe, sí se ve. ¿Ven guía de eficiencia energética, sistema de vapor? Sí, eso vemos. Bien, acá un poco les quería mostrar. Esta guía está buena porque más o menos les marca qué es lo que deben hacer o qué se puede hacer en un sistema de vapor, ¿sí? Bien. A ver, veamos. Bueno, ustedes saben, ¿han visto ya con Brenda generadores de vapor? ¿O no? ¿Le explicó ya?
¿Ya llegó a eso? ¿Mm? ¿Llegó a eso o no? ¿Alguien me pueda responder? ¿O no le han dado bola a Brenda y no saben? Sí, profe, vimos evaporadores y vaporadores por No ahora. vieron calderas. Calderas todavía no vieron. No, creo que no. Hornos y calderas no vieron. No vimos eso. Bueno, no importa. Esto pasemos de largo a calderas, no le vamos a dar bola. Estos son los tipos de calderas que hay. Bueno, distintos tipos. Combustión se lo tiene que dar ella, así que no vamos a ver combustión. Ahí hay todo un tema de aprovechamiento de eficiencia energética. Bueno, esto no lo vamos a ver. Pero yo se los voy a subir lo mismo, pero es todo lo que tiene que ver con calderas en sí. Otras formas de hacer eficiencia energética, una de ellas es aislando. Eso que parece una cosa obvia, decir, bueno, sí, es obvio, si yo tengo un ramal con vapor o elementos que están a alta temperatura o a alta temperatura, o corrientes de proceso que tengo a alta temperatura o a temperatura más allá de la temperatura ambiente, yo puedo aislarlo y puedo sacar. Sí, es cierto, pero normalmente en las empresas hay muchos lugares donde estoy perdiendo energía y si yo no me pongo a detectarla, pierdo la oportunidad. Y hay muchos lugares donde tengo ya detectado, tengo todo, y lo mismo se me afecta el sistema de energía. O sea, por ejemplo, en una refinería, ustedes no tienen una cañería, tienen cientos de cañerías, y créame, cientos. Y se arma un lío que por ahí, cuando algo pasa, se desaísla para reparar algo, y queda desaislado el tramo. Y ese tramo desaislado es una pérdida constante de energía. Y ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo no se dan cuenta? Porque les puedo asegurar que en el medio de la maraña, si no está bien organizada la empresa, existe alta posibilidad de que haya muchas oportunidades de ese tipo, o sea, por aislación rota, por el material que no está cumpliendo, por el material, por ejemplo, mojado, que es otra de las posibilidades, o sea, se le moja la cañería, o cuando ustedes tienen un caño y lo aíslan, le ponen lana mineral o algún aislante y lo recubren con una protección para que la lana no se afecte. Si la protección falla y llueve, se le va a mojar la lana. Y si se les moja la lana, en vez de ser un aislante, es un conductor, porque está mojada. Y va a haber transferencia de calor. ¿Se entiende? Entonces, una forma de reducir el impacto de la pérdida de energía es teniendo las cañerías y los elementos que tienen temperatura protegidos. Y eso que parece simple, en una planta grande sobre todo, no en una pyme, pero en una planta grande, es sumamente complejo. O sea, complejo no, es de un trabajo permanente de mirar, revisar. ¿Cómo se hace eso? Y lo más fácil de hacer, si la planta es grande, es con cámaras termográficas. No sé si saben lo que es una cámara termográfica, pero una cámara termográfica les permite ver, por diferencia de radiación infrarroja, las temperaturas que tiene cualquier elemento. Eso que ustedes deben ver en las películas, que se ponen los cascos de infrarrojo, bueno, es más o menos lo mismo. La única diferencia es que es una cámara precisamente para mirar temperatura. Eso se usa mucho, por ejemplo, en la parte eléctrica para detectar puntos calientes, pero también tiene una aplicación en esto. O sea, yo puedo salir a buscar dónde tengo diferencias de temperatura. Y esa diferencia de temperatura hacer que se arregle la instalación. Es una tarea de mantenimiento, pero también es una tarea que puede hacer un ingeniero de proceso. ¿Sí? Aislación deficiente, sustituir la aislación. Bueno, y la otra es bueno, acá, esto es todo caldera.
la otra también es tratar de, en lo posible, que los equipos donde se produce la energía o donde se consume la energía estén bien aislados, ¿sí? Bien, este capítulo de calderas no lo vamos a poder ver, yo se lo voy a subir lo mismo. Bien. Disculpen que estoy buscando una... Bueno, acá habla de los golpes de ariete que ya hablamos. El aire, que también hablamos, las trampas de vapor. Y el otro punto es la recuperación del condensado, que habíamos hablado parcialmente, pero que lo que quería mostrarles es esto. Como les decía, cuando ustedes tienen una cañería y tienen distintos usos, yo voy a generar vapor al uso más importante normalmente. Es decir, si yo tengo que necesito vapor de 4, vapor de 6, vapor de 10 y vapor de 12, la caldera va a producir vapor a 12 o a 14, para que absorba las pérdidas de carga en los ramales y para que llegue al lugar que tiene que llegar con la presión que tiene o un poquito más, para que tenga un poco de margen. Si no, si entro de menos, el equipo no va a funcionar. Entonces, se van a producir, la caldera va a producir a un determinado valor, después voy a regular presión para llegar a las presiones que tengo que tener. Como es lógico, dijimos, después del equipo viene una trampa, porque yo voy a aprovechar el equipo, el vapor en el equipo, haciendo que condense calor latente, no sensible, sí latente. Entonces, después de esa condensación, yo tengo que separar el líquido del vapor. Eso lo hago con una trampa de vapor. Ahora, ese condensado, que por ejemplo, en el peor de los casos, pónganse, la caldera está trabajando a 12 kilos, o a 13 kilos, porque tengo un uso a 12. ¿Tá? No voy a comprar una caldera para cada presión, compro una sola caldera y lo uso para todos los requerimientos. Si yo tengo una caldera un uso a 12, yo voy a pasar por el equipo a 12 y voy a tener un condensado aproximadamente, si no es a 12, a 11,5. ¿Está claro? Ese líquido, que está a 11,5 kilos, es un excelente elemento, o sea, tiene mucha presión. Con lo cual, si yo lo descomprimo, puedo producir y tiene mucha temperatura, puedo usar parte de ese líquido, revaporizo, ¿y cómo lo revaporizo? A través de un tanque flash, como este que ven acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a venir con el condensado de la purga de caldera, voy a ir a un tanque que va a estar un poco de menos presión, por ejemplo, supónganse si tengo 11 a la mitad, ponele a 6, voy a producir un vapor flash de 6 kilos, que es un excelente vapor, y voy a tener un líquido a 6 kilos también, que podré usarlo para otro uso. Pero el vapor lo puedo revolver al sistema, a otro uso que necesite 6 kilos. Entonces yo produjo vapor a 12, pero yo uso ese condensado para producir un vapor a 6. Es como si tuviera una caldera paralela. ¿Está claro? Y ese vapor a 6 me sirve para otro uso. Entonces yo no lo tiré, no lo descarté a ese condensado, sino que lo estoy usando. Y a su vez, este líquido que está condensado, que sigue estando condensado porque no alcanzó a vaporizarse, este líquido también lo puedo usar para otro uso. O puedo volver a vaporizarlo a otra presión. ¿Sí? Esto se usa bastante y es una forma concreta de revaporizar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sería el esquema? Yo tengo una caldera, lo mando a distintos equipos, hago la trampa de vapor, el condensado viene acá, ¿sí? Vaporizo, por ejemplo, el vaporizado puede ir al tanque de alimentación de la caldera. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije que el tanque de alimentación de la caldera yo
digamos, le saco el componente, el oxígeno posible. Cuando viene agua para alimentar a la caldera, para renovar el agua de la caldera, esa agua es agua común, o agua de un pozo, o agua desmineralizada, pero es agua que tiene oxígeno metido. Entonces, normalmente se usa parte del vapor para hacer burbujear el líquido que está acá, para el líquido del tanque, con el objeto de que ese burbujeo separe el aire, lo lleve consigo. ¿Sí? Entonces siempre que tengan un tanque de alimentación, hacen un desaireador, y el desaireador no es otra cosa que un burbujeador que burbujea vapor, y de esa forma separa el oxígeno para que no ingrese a la caldera. Entonces ustedes tienen acá una bomba de condensado, o sea, acá bajan la presión, tienen una bomba de condensado que recomprime y va a la caldera, y acá tienen una bomba que también lo que falta, lo que no aporta esto, se lo aporta esto. Tienen dos flujos. Y si no, a ver si está la bomba de condensado acá. A ver si lo entiendo. Esto está un poco más complejo de ver. Este otro esquema, similar, la caldera, calentando, va a vapor, proceso 1, proceso 2, van a las trampas, van a un ramal completo, el ramal usa una sola presión, o sea que acá hay algo de vapor flash hay, acá está el flash, se hace vapor flash, ese vapor flash se usa para algún uso, y el resto, el líquido que está acá, se lo comprime con una bomba. Estas bombas son bombas de condensado, que son bombas especiales, que toman el condensado y prácticamente trabajan con la misma presión del equipo, son casi autogenerables, no tienen motor, sino que autopropulsan, y de acá va a la caldera de nuevo. ¿Sí? Este es un esquema de bomba de condensado. Y también, no sé si está acá, en otro lugar ahí. Bueno, estas son las bombas, cómo funcionan. Después está el funcionamiento de la bomba de condensado mecánica. Fíjense que es una bomba que trabaja por presiones, y es una bomba que no tiene elemento de máquina, solamente una boya y una carga. Entonces levanta presión, hay una despresurización, levanta presión, cierra, abre, y va pasando el flujo en este sentido. No quiero entrar en detalle porque esto es bastante más técnico, ¿no? A ver, si vemos algo de esto yo se lo voy a subir para que los vean. Tengo un apunte, estoy preparando un apunte que está todo esto ya resumido, pero no lo voy a plantear este año. Bueno, la otra es los materiales aislantes. Bueno, esto lo vamos a pasar porque es muy gordo. Las turbinas de vapor, usar turbina de vapor, esto no lo vamos a ver. Y la otra es la termocompresión del vapor. El otro forma, es decir, nosotros dijimos que con un vapor que estaba, por ejemplo, a 12 kilos, condensábamos una parte, al ponerlo en un equipo, lo que salía del líquido lo podíamos recomprimir, o mejor dicho, no recomprimir, hacerle un flash, generar un vapor a menor presión, y existe una forma, dijimos, ese vapor de 6 lo puedo usar en otro uso. Esa es una parte. Pero también lo que puedo hacer es hacer que haga flash a una presión menor, incluso para que genere más vapor. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de 6 kilos lo pongo a 3 kilos, o sea, de 11 a 3, va a vaporizar bastante, porque hay un delta P muy importante, y ese vapor lo puedo termocomprimir. ¿Cómo sería esto? Pongo un eyector. ¿Se ubican qué es un eyector? ¿Lo tiene más o menos claro? ¿Lo vieron en operación unitaria o en, ¿cómo se llama esto? Esa materia que ustedes tienen. Sí, profe, más o menos. Más o menos, bueno. Entonces, ¿qué hago? Ese vapor flash que tengo, uso vapor vivo, vapor de la caldera, 12 kilos, uso el vapor, lo recomprimo y tengo un vapor, en vez de 3 kilos, tengo un vapor de 8 kilos. Usando
parte de la entrada acá con esta entrada, ¿sí? Esto es el vapor flash que produje, y este es vapor de caldera directo. Pero de esa forma yo saco un vapor a una presión importante que puedo usar en otro equipo, pero usé buena parte de este vapor, que es un vapor de descarte, porque era de un condensado, ¿sí? Esta es una forma que se está usando bastante, se está usando cada vez más. Los equipos no son baratos, pero se repagan, digamos, bastante bien si está bien hecho el sistema. En Argentina todavía estamos medio verdes con esto, ¿sí? Pero bueno, en la casa, por ejemplo, la gente de Espiral Sarco trabaja mucho con esto, y ellos asesoran cuando hay cosas. Espiral Sarco es muy caro, pero tienen un muy buen servicio de atención al cliente, y te hacen los cálculos, te hacen todo, ¿sí? Es más, estos equipos, los termocompresores no es que uno los vaya a salir a calcular, porque hay todo un know-how acá de cuál es la relación de compresión, qué cantidad de vapor y líquido, y vapor vivo, madre de la caldera a usar, y todo eso que no es tan simple, digamos. Pero sí, de esta forma estoy recuperando vapor de baja potencia, digamos, con vapor de potencia alta, y sacando un vapor bastante bueno que me sirve para proceso. Entonces de esa forma reciclo el vapor de bajo nivel, y me quedo con un vapor que pueda servir, y ahorro vapor, usar el vapor de la caldera, ¿sí? La clase que viene vamos a ver estos cálculos, cómo se hacen, ¿sí? Bueno, no sé si hay algo más acá. No, nada más. Bueno, no sé si les queda claro algo de lo que estoy explicando, de los sistemas de vapor. Créanme que como ingenieros de proceso tienen una muy buena oportunidad, si leen esta información, si ven toda la parte de eficiencia energética, es altamente probable que algunos de ustedes, sobre todo si están en planta, los usen bastante. Nosotros vimos hasta ahora esto de eficiencia energética, pero también vimos redes. Redes es un sistema, una forma de hacer eficiencia energética, ya que estoy combinando corrientes de proceso en lugar de usar servicios auxiliares. Bueno, esa es la más eficiente de los sistemas, o sea, tratar de usar la misma energía que le sobra una corriente para dársela a otra. Eso es una ganancia plena. En el caso de estos sistemas es usar o mejorar los servicios auxiliares para que gasten menos energía de la que gastarían si yo no tomo ninguna medida, ¿sí? Después tenemos otros ahorros que estaban enunciados, y yo les marqué en la explicación, que van a ver, los que no lo vieron todavía, pueden ver sobre eficiencia energética, que es ahorro de energía eléctrica, y otros ahorros, por ejemplo, ahorro de energía eléctrica por bombeo, por caída de presión, que son, lo que les marco ahí es más o menos lo que realmente se hace, ¿eh? No es que sean súper complejos, pero sí son súper importantes, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, yo no tengo mucho más que esto. Quería que tuvieran una idea de sistemas de vapor. Esto de eficiencia de sistemas de vapor y de ramales, cómo ponerlos, las trampas. Hay más información de trampas, yo les voy a subir algo de información de trampas, no se las voy a pedir, pero sí se las voy a pedir para el final, ¿sí? Que tengan algo de idea de trampas, porque la verdad, que yo sepa, no hay otra materia que se las va a pedir. Y después cuando tengan que hacer el proyecto de planta, normalmente no le dan mucha pelota a eso, pero son sumamente importantes que tengan idea de trampas de vapor, por ejemplo, de ramales de vapor, cómo utilizar, qué elementos poner, qué no poner, o al menos tengan una idea que les sirva cuando estén en una planta, ubicarse rápidamente y no tener que poner a agarrarse un libro a ver de qué están hablando cuando les hablan los ingenieros de proceso que tienen más experiencia. Acuérdense que lo que ustedes tienen acá, que es alguien que les está explicando, en una fábrica es lo que falta, ¿sí?
porque nadie se va a poner con usted, o bueno, sí, puede haber gente, ojalá tengan suerte, que alguien se sienta con usted y les enseña, y les explique, y se toma todo el tiempo del mundo. Normalmente los ingenieros de proceso no tienen mucho tiempo, ¿sí? Están siempre haciendo algo en una empresa que se jacte de ser medianamente eficiente, los usa mucho, y los tiene siempre saturados. Con lo cual, si a ustedes los ponen de pasante un ingeniero, y van a tener que ir cazándole lo que hace. Y si no tienen los conceptos, o la idea, o no han leído suficiente, y no tienen esto, y bueno, les va a costar un poquito entender el idioma, ¿no? Porque ellos van a hablar como que ustedes lo saben, aparte ya son ingenieros, y más si entran como ingenieros, ya van a tener que saberlo. Por eso también es importante que ustedes tomen conciencia de la etapa en que están, que es una hermosa etapa, es una etapa de aprendizaje, pero también una etapa que tienen que agarrar la responsabilidad de saber que lo que no profundicen acá, o no profundicen en su estudio, después lo van a tener que profundizar en un momento en que no van a tener tiempo para hacerlo, o van a tener menos tiempo del que tal vez hoy, digo, como un juicio, tengan, ¿sí? Es el mejor momento para aprender, desgraciadamente, muchas veces no tomamos del todo conciencia, y por ahí después nos perjudica. Bueno, no quiero molestarlo con este tipo de observaciones, pero es una realidad, ¿sí? Muchas cosas que las que yo les dije, estoy seguro que no sé si las van a entender, porque si no lo vieron, no tomaron conciencia de ello, pero bueno, después pueden mirar el video de nuevo y tratar de entender algunas cosas, o leer estas guías de eficiencia energética en sistemas de vapor, o lo de Spirax-Sarco, y tener un poco más de idea de lo que están hablando, ¿sí? Cuando les toque lidiar con procesos industriales, ¿sí? No sé si hay alguien que tenga algo para indicar, o si no, bueno, lo damos por cerrada, no sé si tiene alguna duda. Por mi parte, profe, por lo menos, todo claro. ¿Me queda claro? Bueno, yo les dejo el video de esta clase como para que lo repasen si quieren, y les subo los archivos estos. La clase que viene lo que vamos a hacer es ver estos ejercicios, cómo se calculan, son muy simples, pero para que entiendan la lógica, esto que estuve hablando yo en general, lo vamos a ver en casos particulares, como para que vean qué se puede hacer, cómo se puede jugar con estos recuperaciones por flash, sobre todo, ¿no? Y cómo se puede hacer cascadeo de valores de presión de manera de poder consumir menos en una caldera. Tener menos requerimiento de consumo significa ni más ni menos que ahorrar energía, porque no tengo que producir vapor si me lo ahorro, ¿sí? Así que bueno, esperemos que lo puedan aprender. La idea es que les sirva, y que les sirva para la práctica, ¿sí? Así que bueno, no quedando más nada, dejo de compartir y los saludo hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego. Chao, profe, muchas Chao, profe, nos gracias. vemos.